Y amén. Gloria a Dios, ahorita fuerte el aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Le damos las gracias a Dios en esta noche, esperando que Dios pueda hablar a su vida, amén. Así como también lo hizo conmigo. Entonces yo quiero que usted levante sus manos a los cielos y dígale: Señor, abre mi mente y espíritu para interpretar y entender lo que tú quieres hablar a mi vida. Amén. De esta manera los invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. ¿Y cómo dice? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el versículo 3. Y dice la palabra: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, diga conmigo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando sus pasajes entró ella para irse con ellos a Tarsis. Diga conmigo: lejos de la presencia de Jehová. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Y en este mes estamos hablando bajo el lema: el pastoreo de Dios y su propósito. Y yo quiero conversar con ustedes, o quiero narrar esta historia teniendo en cuenta e interpretándolo y llevándolo a lo que quiero enseñarle en esta noche. Y es la historia de uno de los profetas menores de la palabra de la Biblia, y su nombre es Jonás. Conociendo las circunstancias que Dios sabía que estaba pasando en la ciudad de Nínive, él siempre llama personas capacitadas y con el valor de tomar una asignación. Diga conmigo: asignación. Diga conmigo: asignación. Concéntrese con lo que estamos hablando aquí. Dile a la persona que tiene a su lado: quédate quietecito. Dígale: quédate quietecito, que vamos a escuchar palabras. Y Dios llama a Jonás, uno de los profetas, así como muchas veces Dios nos ha llamado a nosotros para cumplir un propósito específico. Amén. Y Dios llama a Jonás y le dice: mira, yo quiero que tú vayas a la ciudad de Nínive porque su maldad ha aumentado. Yo puedo observar aquí que Dios se preocupó por lo que estaba sucediendo en la ciudad de Nínive. Así como muchas veces Dios se preocupa por lo que está sucediendo en tu vida, en tu entorno, en tu negocio, en tu empresa, donde tú te rodees o donde tú haces parte de alguna comunidad. Si algo está mal, tú como líder tienes que empezar diga conmigo, a ver lo que está sucediendo. Muchas veces nosotros está sucediendo algo que está afectando la parte emocional, la parte de equipo, pero a veces nosotros como líderes, aún en nuestra familia, vemos que hay rencilla entre hermanos, vemos que hay pelea entre esposa, esposo, no el sentido contrario. Y nosotros a veces nos hacemos los oídos sordos y a veces no queremos ver la realidad de lo que está sucediendo. Pero Dios estaba viendo que en esa ciudad algo estaba sucediendo, que la maldad se había aumentado. Eso quiere decir que Dios estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en esa ciudad y Él quería que no se perdiera. Como le digo, como Dios quiere que tu familia, lo que tú hagas, no se pierda. Pero Dios llama a Jonás. Jonás, uno de los profetas, y Dios le dice: quiero que vayas a Nínive, pero vemos que en la palabra que Jonás, en vez de ir a Nínive, él lo que hace es desviar su camino y alejarse de la ¿qué? De la presencia de Dios.
Pero eso es imposible. Nosotros nunca podemos alejarnos de la presencia de Dios. Creemos que nos alejamos de la presencia de Dios, pero es cuando Dios más está a nuestro lado. Yo pensé que usted se iba a alegrar. Cuando usted cree que se está alejando de la presencia de Dios, cuando Dios es que más está detrás de ti para decirte, yo estoy aquí como autor, como protector, como tu padre, para que puedas cumplir tu propósito en la tierra. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Pero Jonás no lo quería y muchas veces nosotros rechazamos esa cobertura espiritual que Dios nos ha entregado a través del sacrificio en la cruz. Porque antes no teníamos acceso total, pero Jesús, siendo hombre, se sacrificó por ti y por mí para que tú hoy puedas tener un acceso directo con Jesús y con nuestro Padre. Y Él está ahí intercediendo por ti. Pero dice la palabra que Jonás desvió su camino. Y todos sabemos la historia. A ver, ¿cuántos conocen la historia de Jonás? Levante su mano. Para ver si bueno, es un poquito, tremendo. A ver, levante la mano los que saben la historia de Jonás. Entonces hay que hacerle el resumen para que usted entienda el argumento de esta palabra. Vemos que Jonás, hermano Jorge, Jonás toma la decisión y desvía su camino, pero dice la palabra que en medio de ese viaje se levantó una gran tempestad. Se levantó una gran tempestad y tanto era que los marineros, los que estaban ahí, los pasajeros, empezaron a tirar todo lo que había en la barca para que no se hundiera por la magnitud de la tempestad que había allí. Y todos se empezaron a preguntar, ¿pero qué pasó? ¿Tú has hecho algo contra tu Dios? Empezaron a decirse entre ellos, ¿qué hemos hecho para provocar la ira de Dios? Si usted quiere saberlo, léalo. Él se ríe porque es verdad. Si usted quiere saber, yo lo estoy resumiendo, pero entre los marineros, el capitán, empezó una gran discusión. ¿Quién ha cometido una falla? ¿Qué ha hecho? ¿Quién ha provocado la ira de Dios para que provoque esta gran tempestad? Y mientras que los marineros y las personas que estaban en esa barca estaban sufriendo una gran tempestad, Jonás estaba durmiendo. Por eso cuando usted tenga un hijo dormilón, dígale, Jonás, levántate, Jonás. No le diga flojo, dígale, Jonás, levántate. Mientras había una gran tempestad, Jonás dormía. Y muchas veces nosotros, como líderes, estamos viendo una gran tempestad en nuestra familia, en nuestro ministerio, donde estamos a través de nuestro negocio o lo que queremos emprender. Y nosotros estamos dormidos de manera espiritual, física y hasta emocional. Pero hoy Dios te dice, oye Jonás, levántate, dígale, levántate Jonás, levántate. Dígale, levántate. Y levantan a Jonás. Levantan a Jonás. Y Jonás empieza también a discutir entre ellos y dice, bueno, vamos a echar a la suerte. El que pierda es el que cometió el error y lo lanzamos al mar, al océano. Y adivine quién perdió. ¿Quién cree usted que perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió, Ornella? Están aprendiendo hoy aquí. Echaron a la suerte entre todos para ver quién había cometido una falla. ¿Y quién cree usted que perdió? Eso es Jonás. Entonces, ¿qué hicieron los hombres? El mismo Jonás dice, mira, yo he fallado, he querido huir de la presencia de Dios, láncenme al mar. Y vinieron y lanzaron a Jonás en el mar. Y como Dios es tan hermoso y tan bello, envió un transporte VIP, premium. Y él envió un gran pez. ¿Y qué hace ese gran pez? Se traga a Jonás. Y dice la palabra que fueron 3 días y 3 noches. Y muchas veces nosotros tenemos que padecer, y yo creo, Sebastián,
Usted sabe que en el estómago, ¿qué hay en el estómago? Hay ácido, y ese ácido es el encargado de digerir los alimentos. Ahora usted imagínese a Jonás vivo, porque no estaba muerto, en el estómago del gran pez, recibiendo quemaduras. Y en ese momento Jonás, sufriendo y entendiendo que había fallado a Dios, deseó la muerte. Señor, ¿por qué no me llevas ya? Deseo morirme. El morir para mí sería una ganancia de tanto sufrimiento. Pero dice la palabra que pasaron 3 días y 3 noches y Jonás es escupido. ¿Y dónde creen ustedes que fue escupido Jonás? No es necesario padecer tantas cosas para entender el llamado y el propósito de Dios en su vida. A veces nosotros vemos el evangelio de una manera tan complicada, tan difícil. No, el evangelio es que usted tenga una manera de vivir diferente, que si antes era una persona grosera, hoy entiendes que ya tienes que ser ejemplo para otra y tú cambias tu manera de ser. Que si tú antes eras chismoso, tú dices, bueno, si yo antes era chismoso y metía a las vecinas mías en problemas, ya hoy no puedo traer esa chismosería aquí en la iglesia porque ya no puedo meter a mis hermanos en problemas. Entonces tenemos que empezar a cambiar. Y Jonás llega y él empieza a renegarle a Dios, que él no quería llevar la palabra de Dios a Nínive. ¿Qué había pasado ahí? No lo dice la Biblia, pero yo no entiendo por qué Jonás, siendo hijo de Dios, le tenía tanta rabia a Nínive. Algo bien curioso que pasó ahora con el presidente, que dijo que Jesús había hecho ¿qué? Había hecho el amor con María Magdalena. Obviamente cuando yo lo vi que él lo dijo, yo me eché a reír, pero yo lo quise entender de la manera como él lo había dicho. Era que Jesús era amor. Porque una cosa es hacer el amor y otra cosa es tener sexo. Yo lo interpreté así, yo no lo crucifiqué, pero muchos pastores se levantaron mandaron cartas que se arrepintiera, que hijo del diablo. Dios no está llamando a nosotros para condenar. Bueno, de los pastores que si llegan a ver este mensaje, pues me disculpan, pero el Dios que yo sigo no es el Dios que condena. Si una persona se equivoca, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlo y levantarlo, no crucificarlo más. Entonces, a los pastores me disculpan. Ese es el Dios que yo le sirvo. No sé si usted le sirve a otro Dios. Pero bueno, el presidente cometió un error. Ahora Jonás, ya siendo terco, Dios te permitió que sufrieras en el estómago de ese gran pez. Te vomita, llegas a Nínive. Y entonces, en vez de decir, bueno, Dios, tú me has dado una segunda oportunidad, él sigue reclamándole a Dios, yo no quiero. Entonces ya empieza a llevar el mensaje de arrepentimiento de una manera no grata, de una manera que no era bien recibido por Dios, de una manera obligada. Y él empieza a predicar, arrepiéntete, Nínive, porque en 40 días va a venir juicio, va a haber muerte. Jonás no fue con un mensaje de amor. Si usted que no es cristiano y yo llego y le digo, oye, arrepiéntete, porque si no te arrepientes en 3 días te vas a morir. Él no fue a llevar un mensaje de paz, él no fue a llevar un mensaje de amor, él fue a llevar un mensaje de ¿qué? Condenación a esa nación. ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo vamos con el hilo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y Jonás, lleno de rabia, de odio, porque tenía que llevar el mensaje de salvación. Y yo me imagino a Jonás caminando por toda la ciudad, renegando porque tenía que llevar lo que Dios le había establecido. Dígale al que tiene a su lado, no sea terco. Dígale, no sea terco. Escucha la voz de Dios. Dígale, escucha la voz de Dios, no seas terco. Pero pasó algo que a mí me llamó mucho la atención. Y es aquí donde inicia el mensaje. Dígale que tiene a su lado, es aquí donde inicia el mensaje.
Vamos a buscar en el libro de Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2. Libro de Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Cómo dice? Alguien que me ayude. Tres, capítulos 1 y 2. Vamos con el 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a qué? A la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive ¿qué? Será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué pasó? Pero hay algo impresionante que sucede en esta historia, que para mí el que tenía que cumplir este rol era Jonás, y fue el rey de Nínive. Dice la palabra que ellos escucharon el mensaje de Dios. Y el rey de Nínive, al escuchar el mensaje, ¿qué dice? Creyó en lo que el profeta estaba diciendo. O sea, era una nación que no conocía de Jehová, no adoraba a Jehová, ellos tenían sus dioses, pero al recibir un mensaje de advertencia, pasó todo lo contrario. Jonás pensaba que nada iba a pasar, que ellos no se iban a arrepentir, pero dice que ellos creyeron en la palabra. Y hay unos pasos que les voy a compartir a ustedes, con ustedes, el cual este hombre, este rey de Nínive hizo para que su nación no se perdiera. Diga conmigo, el buen pastor confronta. Y dice, cuando él escuchó que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida, Dios usa un mensaje directo para que tú empieces a moverte y a direccionar. Usted siendo padre, madre, líder de esta casa, usted es líder de su comunidad, porque no solamente estamos hablando para personas que sean cristianas 100%, pero si usted se desenvuelve en un grupo de personas, usted es un líder. Con sus amigos, con sus vecinas, con sus familiares, Dios designa de una manera directa de lo que va a suceder en tu vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros de una manera y nosotros a veces somos como Jonás, que queremos ser tercos y no queremos movernos como lo es el rey de Nínive? Dios es claro, Dios es directo, nos habla, nos direcciona. ¿Cuántos lo creen? En el libro de Amos, vamos a buscar ahí en Amos capítulo 3, versículos 7 y 8. Dios no actúa sin revelar primero. Y Dios se le había revelado a Jonás para que llevara el mensaje, pero por su terquedad Dios se tuvo que revelar al rey. Y muchas veces nosotros perdemos bendiciones porque Dios nos envía el mensaje a nosotros, no lo entendemos, pero se le revela al que de verdad quiere moverse por fe. ¿Cuál de los dos quieres ser tú? Diga conmigo, ¿cuál de los dos quieres ser tú? Pregunta al que tiene a su lado. Pero Dios tiene que confrontar el liderazgo y lo que nos siguen o las personas que nos rodean para poder tener un cambio de 180 grados. Diga conmigo, 180. ¿Y cómo Dios nos confronta hoy en día? Diga conmigo, a través de su palabra. Diga conmigo, a través de su palabra. ¿Cuál es la palabra? Lo que usted hace todos los días, leer. Ahí la palabra direcciona. Un versículo que usted diga, Señor, yo quiero que tú me hables. Y Dios a través de un versículo, a través de la palabra, te direcciona. Diga conmigo, por medio de lo que yo estoy haciendo hoy, por medio de la prédica. Yo sé que hoy muchas personas están escuchando de una manera diferente esta historia. Y yo sé que de alguna u otra manera Dios le está hablando a su vida. Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. No sé de qué manera. De pronto usted está pensando, oye, pero aquí queda bien esto. Oye, pero si
pasa esto, ese es que Dios que te está hablando en este momento. Diga conmigo, Dios direcciona a través de la palabra. Dios direcciona a través de la palabra. Y también nos enseña, porque somos tan tercos que nos suceden cosas difíciles en nuestra vida y de ahí también aprendemos. El pueblo de Nínive estaba pasando por un momento difícil. Yo me imagino que había tanta la maldad que yo creo que podemos relacionarlo con lo que estamos viviendo en esta época de violencia en los diferentes países. Hay mucha maldad. Ya no el amor ha menguado. Ahorita antes de venir estaba viendo un video de unos vecinos, creo que era en Rebolo. Y se ve que la discusión empezó como a las tipo 3 de la tarde. Y en el mismo video ya eran como las 9 de la noche y todavía estaban peleando. ¿Por qué sucede esto? Diga conmigo, porque falta Jesús en nuestro corazón. Y el rey sabía, aunque él estaba rodeado de tanta maldad, y yo creo que él hacía parte de esa maldad, de ese pecado que había aumentado. Él dijo, yo tengo que cambiar mi nación. Yo no puedo permitir que haya un juicio en mi tierra y todos mis amigos, todo este reinado, toda esta ciudad pueda ser destruida porque no he sido direccionado por Dios. Y hoy Dios está viendo con buenos ojos a todos mis hermanos que nos están en este lugar. Aunque la circunstancia en nuestro entorno está difícil, hoy Dios te manda una voz de aliento. En este caso no es Jonás, en este caso es Nel Funes que te está llevando un mensaje. Hoy Dios a través de mí te está diciendo, Dios va a transformar lo difícil, lo imposible en posible. Hoy Dios va a transformar lo que era malo a bueno. Digo amigo, lo que era malo lo hará bueno. A través de las circunstancias difíciles. Y yo sé que muchas veces nosotros pasamos circunstancias difíciles. Pero es ahí donde se forja el verdadero líder, el verdadero pastor. No pastores suaves. Porque el ser pastor en una iglesia, chévere, es un título. Pero la esencia de amar al prójimo, eso nos hace pastor. Digo conmigo, en las circunstancias, Dios siempre llama a sus buenos pastores. ¿Cuántos son pastores en este lugar? ¿Cuántos son líderes que direccionan? Si Dios te confronta es porque aún no ha renunciado a ti. Si tú sientes que Dios te está confrontando en este momento es porque Dios te ama. Y a veces vemos las cosas difíciles. Y a veces aún nos confrontamos con Dios, discutimos con Dios, pero Él está a tu lado siempre. Y creemos que Dios nos ha abandonado, aún discutimos con nuestros líderes, con el apóstol, con el líder de joven, con el líder de damas. Que son personas que Dios ha establecido en este lugar para direccionar tu vida. Y yo creo que ninguno de los líderes que estamos aquí queremos lo malo para nuestras personas que estamos a cargo. ¿Quiere usted lo malo para sus hijos? Dios siempre direcciona. Y usted es el pastor de su iglesia. Diga conmigo, yo soy el pastor de mi casa. Cuando el pastor alcanza a los líderes, él protege su rebaño. ¿Y quién es su rebaño? ¿Quién es su rebaño? Diga, mi familia. Diga, mi familia, los que son líderes, es nuestro liderazgo. Y dice la palabra en el capítulo 3, versículo 6, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. El mensaje sube. El llegar por lo menos el que usted llegue al presidente de la república es complicado. Que usted le quiera llevar un mensaje al presidente, tiene que haber un protocolo muy difícil para que usted pueda acercarse a él. Pero tanto era el mensaje, la contundencia de lo que estaba haciendo Jonás, que él en su terquedad no lo quería aceptar, pero el mensaje llegó al rey. Y muchas veces Dios nos ha dado palabras de dirección, ¿y nosotros qué hacemos?
Así como Ani, comiendo papita. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Cuando el líder cambia la mentalidad, que esto pasó con el rey, el pueblo cambia. Si usted es pesimista, sus hijos van a crecer siendo pesimistas. Estábamos en el centro y había una familia, habían papá, mamá e hijos pequeños, estaban mendigando, pidiendo dinero. Se veían sucios, de verdad se veían bastante demacrados. Y yo les comenté, yo le dije a mi papá, yo le dije, si esos padres de familia no se disponen a cambiar la mentalidad, sus hijos tendrán el mismo trabajo. Y los hijos de sus hijos. Pero el rey sabía que tenía que cambiar lo que estaba sucediendo en ese lugar. Él escuchó el mensaje del rey. Yo creo que Sebastián ahí ya se ponga ahí activo. El rey no era creyente. El rey no conocía de Jehová. Pero sabía que en algún momento podía pasar de tanta maldad que había en ese lugar, iba a llegar un mensajero de Dios para cambiar la situación, así como Dios llegó a tu vida y empezó a cambiar tu corazón, empezó a cambiar tu familia, y lo que era antes destrucción, hoy empieza a prosperar. Hoy yo veo personas prósperas en este lugar. Así que no te desmotive, no te desanime, porque en este momento no ves, pero en el mundo espiritual ya eso está hecho. Diga conmigo, ya eso está. Ahora no vemos, pero yo sé que en algún de repente de Dios algo va a suceder. Y cuando menos lo crea, ese esposo difícil, ese hijo difícil, conocerá de Dios por tus frutos y va a ser una transformación que serán los próximos predicadores de este lugar. Serán los próximos servidores, pero tenemos que actuar como el rey. Ustedes se imaginan si este rey, al escuchar el mensaje, en vez de direccionar a su pueblo, él tenía la autoridad de tomar a Jonás y decirle: ven, vas a pagar por traer tus creencias a este lugar. Es que antes era difícil. Aún hay países que no te aceptan la palabra de Jesús, aún en la misma tierra de Israel. ¿Lo sabía? Sépalo. Estos hombres estaban acostumbrados, esta nación estaba acostumbrada a creer en otras cosas. Pero este líder entendió que a través de él algo tiene que pasar en mi nación, porque yo no quiero que los míos mueran. ¿Y usted qué está haciendo para que su rebaño no muera? ¿Será que usted está direccionando como ese pastor de la casa? ¿Será que usted está direccionando como la cristiana de su entorno, de su barrio? A veces la cristiana es la que le pincha los balones a los niños de la cuadra. Así dice una canción. Mentira no es. Yo me acuerdo que antes las evangélicas eran las más malas de la calle. Y tú las veías danzando en las iglesias, pero en la cuadra le pegaban a los niños, peleoneras, mandando a arrepentir a todo el mundo. Hijo del diablo, te vas a ir a condenar. Usted como pastor no anula la necesidad de arrepentimiento por las cosas malas que están pasando en su vida, sino que las aumenta creyendo que Dios va a transformar su vida. Usted tiene que, como jefe, como pastor de su casa, tiene que empezar a direccionar su casa. Pero ¿cómo? Si yo no puedo, no sé. Por eso estoy aquí hoy, para enseñarle.
Tiene que pedirle sabiduría a Dios para que usted pueda direccionar a sus hijos. Y si usted no direcciona como pastor en su casa, como líder en su casa, lastimosamente lo que usted sueña para conquistar a través de la palabra y que Dios obre en la vida de sus hijos, de su familia, no va a pasar. Porque a veces dejamos, ay, que Dios obre. Y yo le voy a decir, usted puede saber mucha palabra y puede obligar a sus hijos a servirle a Dios, obligar a su esposo a que se convierta. Pero la palabra es clara y dice, por sus frutos los conoceréis. Tanta palabrería no sirve. Es por nuestro testimonio. Y el rey lo sabía. ¿Quién más tenía que empezar el cambio que ese líder que Dios, que nació de una necesidad? Así como muchas veces nace un líder, un pastor, de una necesidad que está ocurriendo en un espacio, en un momento. Yo sé que aquí muchos conocimos a Dios porque había una necesidad en nuestra casa. Pero tú no puedes seguir con la misma necesidad y con la misma manera de pensar cuando ya Dios llegó a tu vida. Tú tienes que empezar a direccionar. ¿Y cómo? Dígame, pregúntame, ¿cómo? Ahí está la palabra. Yo se lo dije a través de la palabra, a través de la prédica. Pero el rey sabía que tenía que movilizarse. ¿Quién más que él? Yo creo que si lo hacía un vecino o una persona normal, nada iba a suceder. Pero cuando manda el jefe, ¿qué pasa? Cuando manda el capitán, ¿los qué? Los marineros obedecen. Y Dios nos sigue pastoreando. Y si usted necesita ser pastoreado, Dios para eso asigna a nuestros padres espirituales, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y usted como jefe, el estado espiritual de las personas que te rodean refleja lo que tú estás pasando en este momento. Suena cruel, pero es verdad. El estado que tú estás pasando en este momento refleja lo que tú estás viviendo con tu familia. Si el rey cae, el reinado se derrumba. ¿Por qué creen que cuando sacaron a Maduro de Venezuela, las cosas cambiaron en ese país? ¿Cuán importante es el líder o el pastor en su rebaño? Y por eso este hombre se levantó creyendo de que a su ciudad no le iba a pasar nada. Y lo que me gusta de esto es que esta ciudad no conocía de Dios. Ya no estamos hablando de Jonás, estamos hablando del rey. Y mira lo que sucede. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 3, versículo 8. Estamos en el 3, capítulo 8. Versículo 8, perdón. Capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo dice? ¿Qué dice el rey? Fuerte, Vanessa. Dio órdenes. El rey sabía que para que Dios no obrara en su ciudad tenía que haber un arrepentimiento real. ¿Y qué dice? Conviértase cada uno de su mal.
el rey no solamente quería evitar el castigo que venía para esa ciudad. Él todo lo estaba haciendo por fe. Ella no es así. Él todo lo estaba haciendo porque, o sea, este hombre está diciendo que va a venir destrucción en mi ciudad. Y yo, porque estamos cometiendo muchas locuras, entonces yo voy a empezar a hacer cosas que ya ellos creían que podía funcionar para que Dios no mandara juicio. Y dice que se visten, ¿entran en qué? En ayuno. ¿Qué más? ¿Se visten de qué? De cilicio. Y hasta el perro ayunó. Toda la ciudad entró en ayuno. Todos se unieron al propósito. Este pastor estaba guiando a esta ciudad para que ninguno, ni los animales, muriera. Un loco. Un verdadero pastor, diga conmigo, un verdadero líder. Diga, un verdadero líder. El capítulo Salmo 23, capítulo 3, nos enseña que el pastor restaura el alma. Y esto estaba haciendo este líder. Arrepiéntase cada uno. ¿De qué? De su mal. Diga conmigo, dirección y un verdadero arrepentimiento. Nosotros a veces cometemos mucha locura. Y en vez de pensar en el juicio que nos viene de parte de Dios, tenemos que pensar que lo que estamos haciendo pueda afectar las personas que tenemos a nuestro lado. Y el rey estaba triste, pero sabía que venía el premio mayor y era la salvación de su ciudad. No sabía cómo lo iba a hacer, pero solamente cumplía con lo que había asignado en su corazón. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 nos enseña la tristeza que produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Dios no busca que tú vengas a predicar. Dios no busca que tú vengas a cantar. Dios no busca que tú vengas todos los días como una secta a venir a sentarte a adorar. Señor, hazme esto, en vez de venir a adorar. Es que la promesa de Dios se cumple no en el tiempo tuyo, sino en el tiempo que Dios cree que es necesario que se cumpla. Entonces, en vez de usted venir a adorar a Dios en manera de agradecimiento, empieza a pedir, empieza a renegar, empieza a mirar qué está bien, qué está mal. No se trata de venir a la iglesia por cumplir o por costumbre. Dios está buscando corazones que de verdad sean transformados. Diga conmigo, corazones transformados. Y un verdadero líder no se mueve para juzgarte. Nosotros como líderes no debemos juzgar. Tenemos que movernos por misericordia. Y esto hizo este rey, este pastor. Se movió por misericordia. ¿En qué? Por su ciudad. Porque yo creo que teniendo ese poder, él pudo haber llamado a los suyos. Aquí no pasó lo de Noé, que solamente se salvó su familia. Aquí pasó que él se preocupó por todos. Así como Dios hoy se está preocupando por ti. No importa si hoy estás todo melancólico, triste. Si de pronto cometiste algo, discutiste con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y crees que no eres digno de recibir por lo menos una bendición de parte de Dios. No. Hoy Dios te ha visto con buenos ojos. Y Dios ha enviado el mensaje para que tú entiendas y comprendas que eres el pastor y que tienes que empezar a renovarte y a transformar tu espíritu para que con los tuyos haya bendiciones.
Y este hombre no quería perder lo que estaba haciendo. El arrepentimiento verdadero se nota cuando empezamos a cambiar las decisiones que eran en contra y ahora las hacemos a favor de los principios de Dios. Cuando abandonamos lo que nos afecta, las cosas viejas, ahí usted empieza a redirigirse usted mismo. Porque es delicioso, es rico dirigir, pero a veces nosotros no nos gusta que nos dirijan. Y la transformación empieza primero por uno. Diga conmigo, cambia las decisiones que te venían afectando. Abandona esas viejas costumbres. Diga así, al que tiene a su lado, abandona esas viejas costumbres y obedece lo nuevo que tiene Dios para ti. Diga conmigo, y obedece lo que Dios tiene para ti. Libro de Jonás, capítulo 3, versículo 9. Alguien que lo lea allí. ¿Quién sabe si qué? Si Dios qué. Este hombre estaba claro. No. Este hombre estaba claro. No. Vamos a ponernos las pilas porque quién sabe si Dios se arrepiente y nos envíe la condenación. El rey no presumía conocer a Dios, pero él sabía, y nosotros sabemos, que hay un Dios misericordioso, que no importa cuántas fallas haya cometido hasta el día de hoy, Dios ha tenido misericordia en tu vida. Y algo grande va a venir para ti. Algo grande va a venir para ti. Este hombre que tenía todo el poder estaba reconociendo la autoridad de Dios y el poder y la fuerza que él podía hacer contra su ciudad. Pero él decía, ¿quién sabe? Eso es humildad. Reconocer que alguien tiene el poder y la fuerza sin conocerlo. Ese es bajarse de su trono para reconocer que hay un Dios todopoderoso que tiene misericordia hoy por ti y por tu familia. Dios es grande en misericordia y Dios se deleita en perdonar. Y esto lo sabía este rey bajo la dirección de lo que estaba haciendo. Y muchas veces nosotros cometemos errores, ¿sí? Porque este hombre venía cometiendo muchos errores y estaba causando la destrucción de su ciudad. Pero él entendió el mensaje y dejó de esconderse y empezó a correr hacia él. Y hoy Dios te está invitando a que corras hacia él para alcanzar misericordia. Y tal vez tú no necesitas la misericordia porque te crees que estás bien. Pero hay muchas personas afuera que necesitas que tú le hables de la misericordia de Dios. Y eso también es pastorear, liderar. No solamente aquí en la iglesia. ¿Sabes cuántas personas necesitan que tú le digas, Dios tiene misericordia contigo? Dios te ama. Hay una persona que murió por ti hace más de 2000 años. ¿Cuántas personas necesitan este mensaje? Que Jonás lo venía haciendo de una manera diferente, pero este hombre entendió que había hacerlo con misericordia para él. Porque Jonás llevaba, ¿qué llevaba Jonás a través de su mensaje? Llevaba juicio. Pero este rey que no conocía de Dios llevaba misericordia. Como hoy Dios te inunda de su misericordia, de tu perdón, para que te levantes como ese pastor y guíes tu casa. ¿Quién sabe si Dios se arrepiente?
Él no estaba exigiéndole a Dios que lo perdonara. Él solamente estaba esperando. Él cumplió. Cuando nosotros obedecemos la voz de nuestro pastor, diga conmigo, nuestro destino cambia. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 10? Esto es lo más lindo. ¿Y no qué? Y vio Dios que qué. Vamos, busquen la Biblia para que usted se conecte conmigo y pueda entender el mensaje. Y vio Dios que qué. Que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Que les haría. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. O sea, se arrepintió del mal que le había dicho de ella. Y no lo hizo. ¿Quién no lo hizo? ¿Cómo este hombre consiguió que Dios retrocediera la decisión que ya, si fuera por Jonás, ya el pueblo había perecido? Permitir que Dios no tomara la decisión de destruir la ciudad porque vio en un líder lo que tanto anhelaba a través de la voz de Jonás, pero no lo hizo. Y Dios dijo no. Y este pueblo se arrepintió de toda la maldad y de todo lo malo que había hecho. ¿Y sabe cuántas personas eran más o menos que se iban a perder? 120,000 personas. Lo que una decisión de un buen líder no permitió que 120,000 personas o más fueran destruidas. Pero algo sucede después. Estaba Jonás viendo que Dios no iba a destruir esta ciudad. ¿Y qué hace? El hombre se enoja. Viste, Dios, yo sabía que tú no ibas a destruir. Es que tú eres un Dios muy misericordioso. Tú eres un Dios bondadoso, un Dios perdonador. Yo sabía que tú no lo ibas a hacer. Y dice que Jonás sale de la ciudad y se sienta allí debajo de un arbolito, renegando, diciendo: ¿por qué mejor no me matas? Yo quiero morirme. Y Dios le permite que nazca una calabacera, así que, ¿sí?, un fruto, y ese le daba sombra. Y dice que nació de noche y a la noche siguiente murió. Y él le renegó a Dios porque se murió esa planta y deseó hasta la muerte. Mira la diferencia entre estos dos líderes. Uno un profeta. El otro, el que entendió la visión que tenía que ser Jonás. Y Dios le dice: ¿estás llorando por eso? Y Jonás le dice: sí. Si tú ves que me está protegiendo, ¿por qué haces que muera? Y Dios le dice: lloras por una calabacera que apenas la conociste anoche, que nació anoche y murió. Pero no lloras por este pueblo que necesitaba de mi salvación. 120,000 personas. Así como este rey entendió la visión, hoy Dios está llamando a personas como tú y como yo, que entendamos el llamado para ser esa portavoz y ese pastor que guíe las buenas nuevas de salvación. Y hoy Dios quiere hacerle el llamado. Sé que muchas veces nosotros cometemos muchos errores, demasiados errores. O de pronto tú no eres cristiano, pero tú quieres ser ese pastor, quieres ser ese líder que lleve el cambio a tu familia.
Y Dios hoy en esta noche te está diciendo, no es con fuerza, no es con así como Jonás, con odio, queremos que Dios lleve con amor a nuestra familia, pero actuando de una manera diferente. Dios quiere que sea como ese rey que se levantó de su trono para llevar la salvación a su casa. Yo los invito a colocarse sobre sus pies. Y yo quiero presentarles a los amigos que están en este lugar. Así como Dios usó a este rey para salvar esa nación, hoy Dios te quiere usar a ti para salvar tu familia, para salvarte a ti, para que tú seas el que direcciones tu hogar, tu empresa, tu comunidad, tu familia. Y así como este hombre lo hizo, hace más de 2000 años también vino una persona que, dejándolo todo, entregó su cuerpo y alma para salvación de tu vida. A él no le importó cuánto tenía que sufrir. Y si vemos la historia, Jonás padeció 3 días y 3 noches dentro de un estómago. Pero Jesús murió y al tercer día resucitó para darte vida y salvación. El mejor pastor es Jesucristo, que ha venido dispuesto a cambiar tu familia, que ha venido a transformar tu vida. Ya basta de ser siempre lo mismo. Hoy Dios ha llegado con misericordia a ti, a transformarte. Por eso te quiero presentar a ese Jesús. Ese Jesús que transforma. Ese Jesús que sana, que libera a los cautivos. Por eso quiero ver las manos levantadas de esas personas que quieren llevarse a Jesús en su corazón y que quieren que su vida cambie, que su vida sea transformada para que pueda ser ejemplo y tú puedas ser ese pastor que guíe y transforme su familia. Vamos. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta. Levanta tus manos a los cielos. El que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene. Y adoramos Jesús. El que me da paz, me da seguridad. Hoy es la oportunidad que Dios, así como también usó a ese profeta para llevar el mensaje y para que el rey entendiera lo que quería hacer Dios con esa ciudad, hoy Dios también está llamando a hombres y mujeres valientes que quieran transformar. Y si tú de alguna u otra manera no has cumplido con lo que Dios ha asignado en tu vida, no importa. Empieza desde hoy. Y si tú quieres recibir de parte de Dios una sanidad, una liberación, o quieres aceptar a Jesús en tu corazón, yo te invito a que pases por acá. Yo quiero que tú seas ese líder, ese rey que transformó su nación. Vamos, levanta tus manos a los cielos. Esto es para valiente. Cayeron sobre mí.
es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Él te da la seguridad. Es su amor que me sostiene. Ya Dios te dio la victoria. El que me levanta. Solo espera un poco más. El que me da paz. Solo espera un poco más. Pero no te alejes. Es su amor que me sostiene. No te alejes de la presencia de Dios. El que me Porque no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Y cuando tú más lo creas, las cosas cambiarán a tu favor y testificará de lo que Dios hizo en tu familia. Crea tus ojos, recibe, Señor. Tú conoces el corazón de Ornella. Dame paz, Jesús. Dale paz. Dale paz, Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos a los cielos. Cierra los ojos. Dios empieza a llenar esos vacíos que tienes en tu corazón desde muy niña. El cambio empieza cuando tú empiezas a ver la vida de una manera diferente. ¿Para qué te quieres morir? Cuando empiezas a ver las cosas de manera diferente, vas a alcanzar la misericordia de Dios en ti. Y no solo en ti, sino también en toda tu familia, en tus generaciones. ¿Quieres llevarte a Jesús a tu casa? Es el que puede transformar tu familia. ¿Te lo quieres llevar? Mírame. Mírame. Abre los ojos. Mírame. Mírame. ¿Te quieres llevar a Jesús en tu corazón? Yo siento un gran vacío en esta mujer. ¿De qué te avergüenzas? Lo que la gente diga de ti, eso no importa. Tú eres hija de Dios y tienes derecho también. Abraza, hermana. Dale un abrazo fuerte a esta mujer. ¡Vamos! Jesús, es tu amor. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta. ¡Aleluya! El que me da paz, me da seguridad. Dígale, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control. Cuando nosotros como pastores y líderes empezamos a direccionar y a transformar las cosas malas y que hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, yo sé que Dios va a empezar a ver con buenos ojos lo que estás haciendo para Él. Y este rey sabía que tenía que cambiar la historia. Así como hoy Dios va a empezar a cambiar historias en este lugar. Así como Dios va a empezar a cambiar historias en este lugar. Dios va a empezar a cambiar la historia de tu familia. Dios va a empezar a cambiar la historia de tu vida. Y todo el pueblo de Nínive y yo, diga conmigo, y yo fui salvo y alcanzó la misericordia de Dios. Y las cosas empezaron a cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar la historia de su vida?
¿Sabes? A veces para el mundo estamos condenados a vivir y a repetir la historia de nuestra familia. Porque tu tío fue, porque tu papá fue. Y muchas veces desde niños somos victimizados para cumplir lo mismo que vivieron nuestros familiares. Pero cuando tú llegas a Cristo, y como estamos hoy en este lugar, la historia empieza a cambiar a tu favor. Dios mío, la historia va a cambiar. Ahora digo en presente, mi historia ya cambió. Diga, mi historia ya cambió. Un fuerte aplauso al Señor. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene.